Bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a continuar con nuestra sección de reflexiones y de análisis del Evangelio de San Lucas en este ciclo de conferencias denominado Para leer el Nuevo Testamento. Vamos a concluir hoy con el Evangelio de San Lucas, que venimos desarrollando ya algunas reuniones. Lo hacemos poniéndonos pues en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, corazón de Jesús, por esta oportunidad, por estos minutos que nos regalas para conocer tu palabra. Te pedimos que tu luz ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad para poder llevar a la práctica todo aquello que vayamos conociendo. Ayúdanos, protégenos, bendice nuestros hogares y que el amor de tu Santa Madre, la Virgen María, siempre nos acompañe, especialmente en nuestras dificultades. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a revisar lo que dentro de la última semana de Jesús en Jerusalén, que hemos venido revisando en la reunión anterior, ya constituye propiamente la pasión, muerte y resurrección del Señor. Habíamos visto en la última reunión que Jesús estaba en Getsemaní con sus apóstoles y que allí fue arrestado y llevado al Sanedrín. Ahora, el Sanedrín no tenía la facultad judicial de declarar la pena de muerte a nadie, por lo tanto tenían que lograr que el representante del emperador dé la orden de matar a Jesús. Eso era parte de las reglas de juego, de que el Imperio Romano estuviera en toda esa zona, respetando ciertas cosas de cada provincia o pueblo conquistado, pero al mismo tiempo imponiéndole ciertas normas. En el caso del pueblo judío, les dejaban que haya un Sanedrín que gobierne las cosas cotidianas, pero para cosas de mayor envergadura, el emperador tenía que tomar ciertas decisiones, y el que hacía las veces de él en la provincia de Judea, provincia del Imperio Romano, era Poncio Pilato. Por lo tanto, la pena de muerte, que era una cosa mayor, no la podía tomar el Sanedrín. Tenían que lograr que Pilato dé la orden. Por lo tanto, el proceso a Jesús iba a terminar con una decisión. Merece la pena de muerte, pero no lo podían matar, tenían que llevarlo luego a Pilato. Por eso entenderán ustedes que del Sanedrín llevaron a Jesús a Pilato, y ya luego explicaremos qué pasó ahí. En el proceso del Sanedrín buscan muchas maneras de encontrar algo de qué acusarlo, hasta que le preguntan directamente: ¿eres tú Dios hecho hombre? ¿Eres tú el Hijo de Dios consubstancial con el Padre? Que es el mensaje. Esta palabra consubstancial no aparece, pero la pregunta lleva implícito este requerimiento, porque cuando Jesús dice: yo soy, tú lo has dicho, lo soy, y a partir de ahora estaré sentado a la derecha del Padre, que es un fragmento del Salmo 110, está diciendo que Él es igual a Dios. Esto es muy importante entenderlo. Él no se está reconociendo como hijo de Dios en el sentido en que todos somos hijos de Dios, porque eso no sería un problema. Él está diciendo que es igual al Padre, porque también es verdad que en el mundo judío de aquella época, decir estar sentado a la derecha del Padre implicaba igualdad de dignidad. Estar a la derecha significa que es igual al que está ahí. Si hablamos de un rey, sentarse a la derecha del rey significa que yo tengo la misma dignidad y el mismo poder del rey. Por eso cuando el Salmo 110 dice: estaré sentado a la derecha del Padre, y Jesucristo se apropia de esa frase para él, lo que se entiende es que está diciendo que Él es Dios. Y esto es un delito en la ley que ellos manejaban, se llamaba blasfemia, insultar a Dios. Que un ser humano pretenda ser igual a Dios era un insulto.
tan grave a Dios que constituía delito que merecía la pena de muerte. Por eso, cuando comprendieron o creyeron que ya tenían el delito para que lo declaren reo de muerte, lo llevaron a Pilato. Y Pilato, cuando les dice de qué lo acusan, los judíos le dicen, dice que es Dios. Pero no se dieron cuenta de algo que en la mentalidad romana y en la legislación romana, ustedes saben que los romanos tienen muchos dioses, muchos, es más, ni ellos mismos sabían cuántos dioses podía haber y por eso había una devoción al dios desconocido, donde podían entrar todos los demás dioses que no tenían un nombre propio. Que a Pilato le digan, él es Dios, para él no hay problema. Y en la legislación romana eso tampoco era un delito para pena de muerte. Por lo tanto, Pilato rechaza la acusación y les dice, yo no encuentro delito en este hombre, váyanse y arréglense ustedes. Pero arréglense ustedes, ¿qué significaba? No podían hacer mucho como Sanedrín, no lo podían matar. ¿Qué tendrían que hacer? Ponerle una multa o un sacrificio, como hacían con los demás judíos, que vaya al templo a sacrificar un animal como todos. Ellos no querían eso. Por eso, cuando Pilato se entera, ante la insistencia de las autoridades y del pueblo, que las autoridades habían convencido para que hablen contra Jesús, cuando Pilato se entera de que Jesús es de la jurisdicción de Herodes, dice, mira, que esto lo vea Herodes por último, porque yo no encuentro delito. Y ahí Jesús es llevado a Herodes, la autoridad judía, el rey judío, porque ya les dije hace un momento que Roma permitía a los judíos tener un rey y tener ciertas libertades internas para lo cotidiano, pero obviamente había un dominio del emperador en otras cosas ya más importantes. Sobre todo esto de la pena de muerte, los impuestos, las levas para los ejércitos en caso de guerra. Pero luego en lo cotidiano podía el rey y el Sanedrín manejar las cosas. Lo llevan a Herodes, a Jesús. Herodes también lo interroga, le pide milagros. Jesús no abre la boca, no dice nada, como el profeta Isaías lo dijo en el capítulo 53 de su libro. Él será llevado ante las autoridades, no abrirá la boca, será acusado injustamente, como oveja llevado al matadero. Lean el capítulo 53 del profeta Isaías y luego lean el capítulo 23 del Evangelio de San Lucas y se van a sorprender la similitud de los relatos. Y miren que Isaías es un profeta que vivió 750 años antes de Cristo y profetizó la pasión del Señor. También está el Salmo 22, si lo quieren buscar, para que vean cómo el Salmo 22 describe lo que pasa en la pasión, cómo incluso se sortean la ropa echando las suertes y detalles que aparecen en la pasión que estaban anunciados en el Salmo 22. El Salmo 22 se elaboró en la época del rey David, 900 años antes de Cristo. Imagínense desde dónde vienen estas profecías. Lo cierto es que Herodes lo devuelve a Pilato y le dice, yo tampoco ahí no encuentro nada. Pilato, en un último intento por no acusar injustamente a Jesús, les dice a los judíos, por la fiesta de Pascua es costumbre romana hacer un indulto penal, es decir, a un preso se le da la libertad, que el pueblo pida a quien quieren que le dé, y lo pone a Jesús a competir con un delincuente que estaba preso que se llamaba Barrabás, que había sido arrestado porque había estado en una revuelta en la que habían matado a algunos romanos y estaba condenado a muerte. Ponen a los dos y Pilato dijo, van a escoger a Jesús y así me libro de este problema. Pero el pueblo, y miren ustedes cómo esa misma gente que lo recibió con ramos de olivo y con fiesta unos días atrás,
cuando Jesús entra en Jerusalén, esa misma gente ahora le da la espalda y escogen a Barrabás. Y a Jesús le piden que lo crucifiquen y lo maten. Y por eso Pilato se lava las manos, que es un gesto público, no es un tema higiénico. No, lavarse las manos en un proceso judicial significaba renunciar a las consecuencias de ese acto y dejar que hagan lo que quieran, pero yo no soy responsable de lo que hace. Y por eso les dice, ¿lo quieren matar? Mátenlo, pero a mí no me hagan responsable. Eso significa lavarse las manos como acto público. Pilato se lavó las manos y dejó que a Jesús lo crucificaran. Crucificaron pues a Jesús en el monte llamado Gólgota o Monte de la Calavera, o Calvario, también se podría traducir Gólgota como lugar de la calavera. Y al costado, a los dos lados de Jesús, crucificaron a dos ladrones que también estaban con sentencia de muerte, con la misma pena de la crucifixión, que era una pena romana, no de la legislación judía. Roma, dentro de la escala de penas de muerte, una de las más terribles era la crucifixión, porque venía precedida de azotes, que el Señor también los padeció, y evidentemente de la muerte lenta y espantosa de estar clavado en la cruz, con todo lo que esto implicaba. El crucificado básicamente se iba muriendo de a pocos y al final, por el mismo peso del cuerpo, morían de asfixia. Al no poder, para poder respirar un crucificado, tenía que jalar con los brazos que estaban clavados y con el mismo clavo jalar hacia arriba para levantar el pecho, respirar y dejarse caer. Y esto lo hacían impulsándose con las piernas que también estaban clavadas. Ustedes se imaginan lo doloroso que era respirar solamente, además de todo lo demás. Solamente hablo de este aspecto. ¿Por qué les cuento esto? Porque no lo narra Lucas, pero Mateo, cuando habla de este momento, como ya querían que mueran pronto los crucificados porque venía la Pascua y estaba prohibido tener cadáveres al aire durante la Pascua, tenían que enterrarlos antes, manda que les rompan las piernas. Las autoridades judías le piden a Pilato que mande que le rompan las piernas a los crucificados. ¿Por qué? Para que ya no puedan respirar, para que no puedan impulsarse a respirar, porque ya la fuerza de los brazos, que la sangre ya no circula, porque ya están como adormecidos, ya no tienen fuerza, les quedaban las fuerzas de las piernas para respirar, pero al quebrarles las piernas, prácticamente ya lo estás condenando a que se muera de asfixia. Evidentemente a Jesús no le rompieron las piernas, lo narran los evangelios, porque cuando llegaron a romperle las piernas ya él había expirado, había muerto. Esta es la crucifixión. Pero miren cómo incluso desde la cruz, con todo el dolor inmenso que esto representa, y encima la gente burlándose, porque Él está muriendo por ellos, por lo menos que ellos estuvieran diciendo en ese momento, gracias por estar allí en lugar mío, ¿no? Gracias por dejarte clavar allí cuando yo debería ser el que está ahí. En lugar de decir algo así, se burlaban y le decían, bájate pues, ahora tanto que hablabas y decías, bájate pues, ¿no que eres Dios? A ver, bájate. Una actitud de burla, de humillación a Jesús, que agregado al dolor, no solamente el dolor físico, el dolor moral, de saber que está haciendo el acto de amor más grande y que esta gente no lo está valorando, incluso en ese momento lo que le sale de sus labios es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dirá el mismo evangelista en otro momento, de lo que abunda el corazón, habla la boca. ¿Qué abundaba en el corazón de Dios? El perdón, la misericordia, ¿no? Entonces, el capítulo 23 termina con la narración de la muerte de Jesús, luego de tener este diálogo breve pero profundísimo con el buen ladrón, ¿no? Este buen ladrón se le llama
buen ladrón, digamos, en la tradición, porque eran dos ladrones. Uno lo insultaba y le decía, sálvate tú y sálvanos a nosotros, bájanos de esta cruz a todos, vámonos corriendo, usa tu poder. En cambio, el otro le decía a su compañero, nosotros estamos clavados en esta cruz porque hemos robado, hemos hecho algo malo, no deberíamos quejarnos, pero él no ha hecho nada malo. ¿Por qué él está en esa cruz? Él no merecería estar en esa cruz. Nosotros merecemos estar, pero él es un acusado injustamente. Y voltea a Jesús y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Un acto de amor, de reconocimiento de la divinidad de Jesús, de arrepentimiento de sus pecados, y ese paquete de amor que reconoce a Dios, que reconoce su pecado y que se arrepiente, le consiguió la vida eterna al ladrón. Y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y luego ya, repitiendo una frase que está en el Salmo 22, en tus manos encomiendo mi espíritu, ya el Señor muere en la cruz. Dice el evangelista que cuando muere Jesús, el velo del templo se rasgó por medio. Este es un dato interesante que también es importante comprender. ¿Cuál es la clave de lectura para este pasaje que se van a encontrar ahí? Es que el templo de Jerusalén tenía varios niveles de posibilidad de que haya gente ahí, ¿no? Había un patio como muy grande, llamado el patio de los gentiles, donde estaba todo el mundo, un patio más pequeño ya para determinadas personas, más pequeño, hasta que se llegaba a un lugar donde solamente los sacerdotes, los saduceos, los fariseos podían tener un lugar, y había un lugar en el centro del templo, el lugar más sagrado, donde no podía entrar nadie. Un cuarto, una habitación, donde estaba Dios, la presencia de Dios estaba ahí. Había un velo grueso que separaba ese lugar de todo lo que estaba afuera, dando a entender que el hombre no podía tener acceso a esa presencia de Dios. No podía tener acceso ahí, porque era demasiado impuro, muy poca cosa, para tener acceso a la presencia misma de Dios que estaba en ese cuarto, llamado el Santo de los Santos, así se llamaba ese cuarto, que tenía un velo grueso que impedía que la gente tenga acceso a él. ¿Qué había en ese cuarto físicamente? Nada, porque a Dios no se le podía representar de ninguna manera. Cualquier representación de Dios era un insulto a Dios, así lo veían ellos. Poner a Dios, que no entra en el universo, en una imagen, por ejemplo, era ofender a Dios. No por la imagen, y eso ya es otro tema que lo he explicado en otra reunión que hemos tenido. Hacer imágenes no está prohibido, sino pretender que la imagen sea Dios, eso sí está prohibido, incluso hasta hoy, ¿verdad? Entonces, que tú pongas una imagen que sea Dios, eso era un insulto a Dios, reducirlo a una imagen. No. Por lo tanto, si alguien hubiese podido entrar a ese cuarto en ese momento, hubiera visto 4 paredes y vacía. El cuarto vacío, ahí estaba la presencia de Dios. Y había un velo. Cuando Cristo muere, Lucas dice, ese velo se rompió por la mitad. Se destruyó, no más. ¿Qué significa? Que Cristo nos da acceso a la presencia completa, total de Dios. Por Cristo yo puedo acceder al Padre. Esto es lo que significa que el velo se rompe por medio. Ya no hay un velo. Cristo es la revelación de Dios. Quitar el velo, revelar, eso significa quitar el velo. Porque Cristo ha muerto en la cruz, yo tengo acceso al Padre. Porque Cristo ha muerto en la cruz, yo puedo ir al cielo. Eso es lo que significa. Acuérdense que el cielo estaba cerrado por culpa del pecado de Adán y que se mantuvo cerrado hasta que Cristo lo abrió pagando la deuda en la cruz, la deuda de todos nosotros. Por lo tanto, que se rompa el velo de por medio significa en el Evangelio de Lucas que a partir de que Jesús ha pagado por mí, yo tengo acceso al Padre.
Cristo es el puente que no había entre esta realidad terrena, el hombre, y Dios. Cristo es el que hace ese puente. Él es el camino, como él mismo lo va a decir luego en el Evangelio de San Juan, el camino, la verdad y la vida. El ser puente significa, es lo que en latín se decía el hacedor de puentes, el pontis facere, que luego en español ya lo hemos traducido como el pontífice. Cristo es el pontífice de nuestra fe. Significa que a partir de que Él ha muerto en la cruz y ha pagado por mí, Él se convierte en ese acceso al Padre. En Cristo yo puedo llegar al cielo, porque Él ha pagado por mí, y en la medida en que yo camine por Él, es decir, que yo me parezca a Él, me configure con Él, llegaré a la vida. Él es el camino. Él no muestra un camino. Él es el camino. Por eso la labor del cristiano, que luego San Pablo va a desarrollar en sus cartas, dirá, la misión de todo cristiano es conocer a Cristo para amarlo y para configurarnos con Él, convertirnos en Él, que Él viva en nosotros y Él actúe en nosotros, porque es Él y ese camino el que nos lleva al Padre. Esto significa que el velo se rompió. Por eso va a decir en la carta a los Gálatas, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Esa es la meta, que Cristo viva en ti, que Él salga en tus actos, en tus gestos, porque ese es el camino que lleva al Padre. Finalmente, en el capítulo 23 nos dice, terminando el capítulo 23, que José de Arimatea, que era miembro de las autoridades judías, porque algunos del Sanedrín eran discípulos secretos de Jesús, se ve que José de Arimatea es uno de ellos, uno de los que eran autoridades secretamente, porque no lo podían hacer público, eran seguidores de Jesús. José de Arimatea pide el cuerpo y lo entierra en un sepulcro vacío que nunca se había utilizado y que se utilizó solamente para Jesús. Un sepulcro tallado, labrado dentro de una roca, una especie de cueva, que así se hacía antes, que luego se cerraba con una gran piedra y ahí quedaba, adentro habían como camas de piedra para 3, 4 cuerpos y era el sepulcro de la familia tal. Ahí iban a ir poniendo a los difuntos de esa familia. Bueno, José de Arimatea entregó el sepulcro para que ahí sepulten a Jesús. El capítulo 24 comienza con el relato de las mujeres que fueron temprano a untar el cuerpo de Jesús con aromas, con mirra, que era la costumbre judía, untarlo para competir con el olor de la descomposición de los cuerpos, y encontraron la tumba vacía. La tumba vacía que les sorprende, piensan que se han robado el cuerpo y aparecen 2 ángeles que les dicen, no es que han robado el cuerpo, ha resucitado. Vayan a avisarle a los apóstoles que ha resucitado. Los apóstoles no les creen a las mujeres, curioso, porque en la época de Jesús el testimonio de las mujeres no era válido en un juicio. Miren qué curioso, cuántas cosas que uno no... ahora ya no es así y no digo que haya estado bien ni nada, simplemente digo que en esa época la mujer no podía ser testigo en un proceso porque nadie le creía. Curioso, ¿no? A una mujer. Bueno, como no le creen, ellos van directamente, Pedro y Juan. Aquí aparece solo Pedro, pero en el Evangelio de San Juan, este mismo pasaje aparecen Pedro y Juan, que van al sepulcro y Pedro ve solamente el sudario sobre la cama de piedra y no está Jesús, y ahí cree en la resurrección de Jesús. Luego de este momento de la resurrección, Lucas narra uno de los pasajes más hermosos del Nuevo Testamento, que solamente lo narra Lucas, conocido como el de los discípulos de Emaús, ¿no? Los discípulos de Emaús, estos 2 discípulos no son de los 12 apóstoles, son 2 de los cuales guardamos el nombre de uno, Cleofás,
que salían de Jerusalén porque ya terminó la Pascua. Acuérdense que por mandato de la ley de Moisés, todos los judíos de los pueblos vecinos iban a Jerusalén, vivían la Pascua y terminando la Pascua volvían a sus casas a seguir trabajando y a seguir con su vida. Bueno, estos judíos, estos discípulos, volvían a su pueblo llamado Emaús, pero ya había acontecido la muerte de Jesús, no sabían que había resucitado y volvían absolutamente tristes. El dolor y la tristeza los tenían tan tomados que cuando Jesús se aparece resucitado, caminando junto a ellos, no lo reconocen. Porque más pudo el dolor y la tristeza. Esto es algo que también habría que meditar nosotros, porque a veces nos pasan problemas que nos duele tanto y nos angustia tanto y nos desespera tanto, que no vemos a Jesús que está ahí, en medio del problema, caminando con nosotros, en medio del dolor, pero no lo veo porque el dolor me está ganando, ¿no? Esto es una enseñanza bonita que estos discípulos de Emaús nos dejan y que deberíamos aprender. Hay un proceso para reconocer a Jesús en medio del dolor y volvernos a recargar de la fuerza del amor de Dios, que está en el capítulo 24 de Lucas, a partir del versículo 13, que les recomiendo que lo lean con esta clave de comprensión que les voy a dar. Primero, el dolor te ciega, el dolor no te deja ver. Jesús está a tu lado, tú no lo ves, no es que Él no esté, Él está, eres tú el que no lo ves. Y Jesús te lleva a reconocerlo por un proceso que comienza con la meditación de la palabra, porque les explica las escrituras, enciende sus corazones con la escritura, y eso los prepara para reconocerlo en la fracción del pan. Esto es importante porque es el esquema de la misa. La misa en la que nos reencontramos, nos reenganchamos, recargamos fuerzas, tienen la primera parte que es la meditación de la palabra y la segunda parte que es la fracción del pan. Los mismos discípulos de Emaús decían, cuando ya lo habían reconocido y Jesús se fue, desapareció y los dejó a ellos, pero llenos de fuerza y de amor, ellos mismos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Claro, la meditación de la palabra tiene que hacer encender tu corazón. ¿Para qué? Para que lo recibas en la comunión. Es que este es el esquema, este es el proceso. A veces en la misa uno le da más valor a la palabra que no a la Eucaristía. Y todo el mundo habla del Evangelio o de la predicación de tal o cual sacerdote y no le dan importancia a la segunda parte, que es más importante, la fracción del pan, la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque ese es el camino de reencuentro con Dios. Medito la palabra, enciendo mi corazón, vuelvo a confiar en las promesas de Dios y luego al recibirlo en la comunión es como recargar fuerzas para salir a luchar contra esas dificultades. No es que los problemas van a desaparecer necesariamente, es que yo voy a estar capacitado para enfrentarlos mejor, para que esos problemas no me ganen. Finalmente, la escena final del Evangelio de Lucas es también una cena. Jesús les da la orden de ir a predicar la conversión, se aparece resucitado, les pide algo de comer para que vean que es Él, que no es un fantasma, y los manda a predicar la conversión a todos los pueblos. Pero para que cumplan esa misión, primero ellos deben terminar de entender todo lo que ha pasado y recomprenderlo a la luz de la resurrección, y para eso tiene que obrar en ellos el Espíritu Santo. Y por eso les dice, van a recibir el Espíritu Santo. Está en el capítulo 24, versículo 49. Van a recibir el Espíritu Santo, no se muevan todavía de aquí, esperen que pase ese momento. Y cuando reciban la fuerza de lo alto y los capacite para la misión, ahí sí, a salir al mundo entero. Esto, evidentemente, prepara la segunda parte de la gran obra de San Lucas, que es el libro de los
Hechos de los Apóstoles, que es la narración de ese salir al mundo a predicar la palabra de Dios ya con la fuerza del Espíritu Santo. De hecho, los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, narra la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y cómo a partir de ahí la iglesia comienza a extenderse por todo el mundo. Pero eso será motivo de otra reunión. Hasta aquí llega el Evangelio de Lucas. Estas son las claves que hay que tener para comprenderlo cuando lo leamos, lo meditemos. Vamos a llegar hasta aquí y en la próxima reunión, Dios mediante, comenzaremos el Evangelio de San Juan, otra aventura hermosa. Ojo que es el Evangelio más difícil de los 4, Por eso lo estamos dejando al final, porque con los otros 3 medianamente explicados podemos intentar pues, hacer algo mejor con el Evangelio de San Juan. No es fácil comprender el Evangelio de Juan, lo haremos igual en varias partes para ir despacio, dándoles claves de comprensión para que cuando lo lean sepan qué están leyendo, en qué contexto, para que lo puedan comprender mejor. Hasta aquí llegamos con el Evangelio de San Lucas y nos vemos en la próxima reunión, Dios mediante.